Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Hoy aquí un horario especial, lunes a las 9 de la noche. Estamos como cuando empezamos, que, que nos veíamos a las 9 de la noche. Em, Vamos a ver, yo estoy por aquí, como ustedes saben, como siempre, compartiendo la transmisión. Y les agradezco a ustedes también si me ayudan a compartirla en sus diferentes redes y plataformas para que cada vez seamos más personas interactuando. Em, Recuerden que también estamos saliendo por el canal de YouTube. Para los que quieran ir por YouTube, pueden ir a seguir la transmisión por allá. Em, y bueno, yo aquí sigo como compartiendo la transmisión y ya casi empezamos a conversar. Hoy me gustaría que ustedes me digan de qué se les antoja hablar, porque bueno, ustedes saben que estamos un poquito aburridos sin fútbol. En realidad sin fútbol no exactamente, sino sin el Herediano, ¿verdad? No, sin partidos del Herediano es como que es un poco aburrido. Pero bueno, entonces ustedes me dicen como de qué les gustaría conversar. No sé si quieren hablar un poquito de selección nacional también, como de qué les pareció el partido del fin de semana, qué esperan para mañana. Podemos ir viendo un poquito las llegadas y salidas que ha tenido el club también. Eh, ¿Qué esperan ustedes de este nuevo torneo? ¿Qué esperan de cómo se va conformando la planilla, de las salidas que han habido? A mí una que me duele un montón es la del Tepa, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero a mí me duele un montón la del Tepa. Me duele como cuando se fue Chuy, más o menos, que yo decía, oh no, ¿y ahora quién podrá defendernos? Este, entonces, bueno, sí se sabe que están como en busca de ese 9, ¿verdad? Em, entonces, pues bueno, tendremos que esperar a ver qué nos trae la marea, qué sale ahí en la pesca, ¿verdad? Em, para ver cómo reemplazamos esa salida de Tepa. Em, ¿Qué más? Bueno, también salió Alonso Hernández, ¿verdad? A mí no me disgustaba tanto Alonso Hernández, yo sé que hay muchos a los que no les gustaba. A mí no me disgustaba tanto. Eh, Denme un segundo que aquí sigo compartiendo. Bueno, y cuéntenme también cómo les ha ido a ustedes. ¿Siguen celebrando el B? Yo sí. Yo sigo celebrando el B y siento como un fuerzón para el trillo. No sé si soy solamente yo. Este, pero yo sí sigo celebrando el B así a toda costa. Me encanta decir, ¿cómo están campeones? Digo, bicampeones. Ay, vamos a ver. Ay, por aquí sigo compartiendo la transmisión. Vieron también que Berardo Rubio eh, está ya prácticamente hablado para reforzar a Cartago. Vieran que a mí Berardo Rubio sí me hubiera como gustado tenerlo de regreso en el club, no sé, pero, pero bueno, pues si no estaban en los planes, pues no estaban en los planes. En Jafet confiamos. Lo mismo que esta llegada de Walter Cortés, yo se los decía a ustedes la vez pasada, Walter Cortés a mí no me gusta para nada, pero o sea, es que nunca, me parece súper limero, me parece súper, no sé, irresponsable a la hora de cómo compromete al equipo y esas cosas como con los comportamientos, no sé, a mí Walter Cortés no me gusta para nada, pero bueno, ya llegó lo que les digo siempre, o sea, ya llegó, toca apoyar. ¿Quién más llegó? Bueno, Jürgens Montenegro, que nunca ha sido así como que yo diga también que me encanta, pero bueno, es un delantero y entonces necesitamos delanteros. Me da risa porque el torneo pasado, cuando de repente, no sé, o sea, faltaban goles en algún momento, me decía Liana, mamá, ¿cómo hace falta Andy Rojas, verdad?
Y yo, ay, si lo ve Eliana con 6 años, o sea, ahora nosotros, ¿verdad? ¿Cómo lo extrañamos por amor a Cristo? Ay, qué duro, pero sí, así es la vida. Hace falta Andy. Qué duro, chicos. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya casi voy a empezar a leer comentarios. Recuerden que ahorita no los estoy leyendo porque estoy compartiendo la transmisión, pero escríbanme ahí todo lo que ustedes quieran. El programa mandan ustedes, como siempre. Es que hay días en los que tenemos como un tema muy, muy full de qué hablar, entonces ustedes saben que yo voy leyéndolos ahí como, ¿verdad? A ratitos. Pero hoy los voy a empezar a leer como ya, porque hoy ustedes mandan. Em, Nada más que estoy terminando de compartir la transmisión. Como les digo, si ustedes me pueden ayudar a compartir la transmisión en sus diferentes redes, se los agradezco un montón. Em, y bueno, ya vengo para leer comentarios. Pero sí, ahorita que estamos hablando de llegadas, de salidas, la del Tepas como que me dolió en lo más profundo de mi corazón. Sin embargo, yo no sé, o sea, es que ves, ese es el tipo de jugadores que uno dice, más, estos son los que hay que tener. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Tepa, digamos, Tepa vino por 6 meses, que fue el primer torneo y quedó campeón, que después vinieron y dijeron que Tepa se podía quedar o podía irse. Entonces, cuando le preguntaban qué hacía, Tepa se volvió y dijo que él se iba a quedar porque se iba de aquí bicampeón. O sea, así como con toda la certeza del mundo, él dijo, no, me quedo, soy bicampeón y ya veremos es que jalaba. Pero bueno, lo cumplió. Entonces, ven, ese tipo de convicción es la que yo siento que se necesita en el camerino full siempre. Entonces, bueno, pero esa salida realmente pues me dolió. Joaquín Alonso Hernández, ya les digo, a mí no me parecía malo. Yo sé que hay gente que no lo quería mucho, como mi querido Gilo que anda por ahí, que yo sé que más bien hasta debe estar festejando. Pero vieras que yo no, yo sí le veía como potencialillo. También, a ver, había gente que decía que es que era muy, este, como muy egoísta a veces, ¿verdad? En las jugadas y eso, y que no la pasaba, y que se enojaba si los compañeros no se la pasaban, y no sé qué. No sé, o sea, vieras que digamos, yo siento que él no lo hacía mal, pudo claramente haberlo hecho mejor, eso sí, pero no siento que lo haya hecho, ya hasta perdí la cuenta por dónde iba compartiendo Willis, qué torta. Siempre me pasa lo mismo. Es esto de la vejez ya que nos juega malas pasadas. Ya empecé a compartir aquí en desorden, ya que. Este, si vieran que Joaquín Alonso Hernández a mí pues no, o sea, no sé, yo hasta cierto punto yo digo como para qué salieron de él, o sea, a quién van a traer? Porque en este momento entonces están quedando 2 plazas de extranjero, porque si se fue él y se fue Tepa, quedan esas dos y, ok, ya, aquí ya tuve que dejar de compartir aquí. Deme un toque. Ah, sí, que vieran que yo lo que pienso es que si se van ellos dos, o sea, si se fueron ellos dos, entonces, ¿quién viene o qué? Luego se hablaba mucho de la salida de Marcel, ¿verdad? Que Marcel también lo más posible era que se iba, pero yo ahorita no he visto que Marcel se vaya. Y como vi, digamos que hizo un buen papel en la final, de repente no fue exactamente el trabajo de un delantero como tal, pero yo siempre les he dicho a ustedes que el tema de correr, de marcar, este, de aguantar, de estar ahí como perritos de traba y tal, esa vaina, vean, vale mucho y era lo que a veces uno decía, cuánto trabajo realmente está haciendo Chuy, por ejemplo, o el mismo Tepa, que a veces eran de ir y marcar y como un juego más físico y no solamente estar ahí como el delantero esperando a que llegara la bola. Entonces yo siento que ese trabajo pues vimos a un Marcel que no habíamos visto haciendo ese tipo de trabajos, honestamente, y a mí me gustó, o sea, sentí como el compromiso en la cancha, que era lo que yo siempre les exijo, ¿verdad? O sea, yo como aficionada les exijo eso, o sea, a mí me gusta exigir eso.
Vamos a ver, vamos a ver. Y siento que lo dio. Entonces, honestamente, no creo que vayan a salir en estos momentos no creo que vayan a salir en estos momentos de Marcel. O sea, no he visto ni he escuchado nada. Vamos a ver, aquí ya terminé de compartir. Y listo, ya ahora sí estoy con ustedes. Yo ya puedo empezar a leer comentarios. Denme un toque. Nada más quiero confirmar algo por aquí. Ok, vamos a ver. Voy a tratar de leerlos de aquí del teléfono. Es que verán que es como extraño, pero vamos a tratar. Ay, caramba. Ay, vean, es que no, ya no puedo leer los comentarios de aquí. Ah, ok. Bueno, es que aquí. Ah, rayos, ahora me toca volver hasta arriba. Ah, vamos a ver. Eh, aquí está. Gilo dice buenas noches, ya llegué. Mela Soto dice hola Gloria Heredianos, buenas noches. Albert Ramírez dice creo que con la salida del Tepa y Joaquín Alonso Hernández falta un 9 de peso. Rosario Salazar dice buenas noches, buenas Heredianas noches. Gloria, ¿será cierto que Elías se va? Ay, wait, porque es que aquí se me trabaron. Ah, ok, ya llegué aquí a los otros comentarios. Dice Johnny Chavarría, Chuy Godínez. Mela Soto dice, ay, sí, esa salida del Tepa sí también me dolió y la de John Jairo. Ah, John Jairo, es cierto. Bueno, pero John Jairo yo creo que ya había cumplido su ciclo y ya está bien que John Jairo se haya ido. O sea, yo pienso que ya dio lo que tenía que dar y las lesiones le jugaron en contra. Ay, vean, hoy les tengo un invitado súper especial y ya llegó. ¿Están preparados? ¿Están listos? Vamos a incluir a mi invitado estrella del día de hoy. ¡Tarán! Hello. Hola, hola Glory, ¿qué tal a todos acá a través del rinconcito de Glory? Un saludo a todos esos bicampeones, a todos esos que nacieron grandes y que nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Del Club Sport Herediano. Así es, Rudolf, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien aquí, todo tranquilo, ya con De ansias y ganas celebración de todavía. que. Sí, claro, ¿no? Ya sabemos que los heredianos son Messi y resto, ¿verdad? De celebración y no más que merecida, creo yo que más que Sí, total. merecida y que si hay otros equipos que no celebran tanto, y nosotros yo creo que es algo tradicional, ¿verdad? Creo inclusive de la provincia y no, creo que más que merecido y más un bicampeonato de la manera como se ganó, creo que es totalmente válido de que todo el mundo siga todavía en la fiesta del bicampeonato. Eso sí, cuando empiece el torneo, que no haya campeonitis, ¿verdad? Que eso es Exactamente. un virus que a veces se da y que ojalá que no se dé la campeonitis y que Heredia pueda entrar sólido, así como lo hizo el torneo pasado, porque vean que Ujú, Herediano entra de cuarto el torneo antepasado y logra ser campeón e inclusive se mantuvo regularmente prácticamente todo el torneo. Entonces, ujú. tras que Herediano se mantenga ordenado y de esa manera, ¿por qué no pensar por el tricampeonato, bro? Sí, yo creo que en eso estamos pensando todos, ¿verdad? Desde que salimos bicampeones, yo creo que ya empezamos como con esa esperanza que no, o sea, que antes uno de repente decía como, qué ilusión poder soñar con ser bicampeón y se logró. Entonces ahora el bicampeonato nos pone a soñar con una posibilidad de un trío, o sea, que uno dice, si se logró un bicampeonato, ¿por qué no pensar y poder soñar con un tricampeonato? Que yo creo que a ver, hay que lucharlo como todo, ¿verdad? Pero que se ve posible, Rudolf. Sí, la verdad que sí, hay que aprovechar el momento que están pasando los otros archirrivales, ¿verdad? Una Liga Deportiva La Valencia que está teniendo un nudo Ujú, administrativo, un nudo psicológico también, que no es fácil y que lo hemos dicho miles de veces. Nosotros vivimos ese nudo, 18 años, ¿verdad? Y no es nada sí. sencillo. Ellos entre la racha de torneo corto, si la hacemos a torneo largo, haciendo el ejemplo, se están acercando a esa racha que tuvimos, ¿verdad? Y entonces
hay que aprovechar eso. De igual manera no va a ser nada sencillo este torneo que viene, ¿verdad? La liga con el macho ya él va a tener más chance de trabajar. Sin embargo, Herediano creo que está muy sólido. Y por otra parte, el Saprissa, con el tema económico y con todo ese tema también tiene una frustración, y eso creo yo que Herediano tiene que aprovecharlo y por qué no, como lo decimos, soñar por el tricampeonato, que es una posibilidad. De igual manera, hay que recordar también de que este torneo Herediano este torneo no, este semestre va a pelear 5 títulos, ¿verdad? Son Ujú, 5 posibilidades de título. ¿Por qué no soñar un triplete, un doblete? ¿Por qué no tratar de ganar los 5? Estamos hablando de Recopa, Supercopa, que esos todos son títulos a un partido, y que viene el torneo ujú, de Copa, Campeonato Nacional y la Copa Centroamericana. O sea, son 5 posibilidades de título que tiene Herediano este torneo. La liga lo tiene también, 5 posibilidades, pero en el caso de nosotros, los que nos compete es Herediano, y por qué no de igual manera correcto. soñar de tener más títulos, ¿verdad? Y es una posibilidad Ujú, que se va a dar este semestre. Entonces, creo que los movimientos que han habido ahí, antes de que entrara ahí, escuché un poco lo que hablaban con los que nos están viendo acá a través del Rinconcito de Gloria, de las salidas y entradas, y ujú, yo creo que sí, digamos, Joaquín Alonso Hernández, la verdad me sorprende la situación. Es muy curioso porque él no jugó la gran final. Si no me equivoco, él ujú, creo que estuvo convocado para el partido, para el partido en el Nacional, me parece, pero no jugó. Y ni siquiera fue tomado en cuenta, y me pareció extraño cuando yo llegué al estadio y que eh, lo vi sin uniforme de Heredia, y me pareció muy extraño. Y ahora la noticia de que ya finiquita el contrato, o sea, que esa gente libre y ahora pertenece a ujú, Liberia, me ujú, parece raro. Son situaciones que se dan como cualquier ámbito, ¿verdad? Ya sea familiar o de trabajo, donde hay diferencias. Tal vez hubo alguna diferencia en la cual no sabemos, y creo que no vamos a saber, por el cual no continúa. A mí me parece que era un jugador interesante, no un crack, pero sí un jugador que, correcto. un jugador que aportó. La verdad, a mí sí me duele un poco la salida de él, me sorprende un poco también. La del Tepa yo Sí, la veía venir, porque Tepa, él lo que venía eran 6 meses, se quedó 6 meses más, y de ahí evidentemente no es lo mismo estar en el charco de uno que estar en otro lado, ¿verdad? Por más que es bicampeón, y creo que cumplió y sacó la tarea, y de igual el propósito y el sí, compromiso que él se puso con el Herediano, creo que lo hizo al 100%, porque si lo analizamos fue campeón en ujú. los 2 torneos que estuvo. Entonces, Total, sí, me parece no, que cumplió con la tarea. Everardo Rubio, que todavía, bueno, en el caso mío no he escuchado una oficialidad de que llegue a Cartago, pero se supone que Cartago lo quiere. Hay que sí, analizar había un acuerdo también. verbal. Sí, de momento no hay nada oficial, pero sí, también es un jugador que uno podría decir, bueno, que regrese, ya que se fueron 2 extranjeros, pero creo que en la zona Correcto. defensiva creo que estamos bien. Recordemos que Fernán Faerron regresa, ¿verdad? Entonces, que es un jugador Ujú, polifuncional. Sergio Rodríguez, creo ujú. que Rodríguez o González, ya me enredé. No, Creo que lo Sergio hizo Rodríguez. Sergio Rodríguez, sí, lo hizo bien. Creo que se ganó Ujú, quedarse y que le amplíen la sí, estadía en el Herediano. Creo que lo hizo bien. Es otro jugador polifuncional. Creo que ujú, también inclusive fue de menos a más. La final creo que la sí, jugó muy bien. Estuvo metido de lleno en los partidos, y eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Pero sí, tenemos 2 plazas disponibles. Por ahí se oía de Chuy Godínez, que como que no está a gusto en China y que podría ser una posibilidad. Y también está la posibilidad aparentemente que un equipo chino está preguntando por Elías Aguilar. Mucha sí, gente está correcto. asustada, algunos familiares me han hablado del tema, asustados, pero como lo hemos hablado aquí en este programa otras veces, no podemos depender de un jugador Correcto. que nos dolería mucho, claro, y que haría Sí. mucha falta, por supuesto, pero él también tiene derecho a volver a salir del país, ganarse su dinero, y que Ujú, también obviamente le serviría a Herediano. Entonces creo que es un negocio, si al final se va bien por él, y si se queda, sí. obviamente bienísimo por toda la afición herediana.
Sí, completamente de acuerdo, Rudolf, en todo lo que estabas aportando ahorita. Eh, siempre yo creo que en eso nosotros dos hemos estado de acuerdo y pues la gente que nos ve y nos escucha aquí en el Rinconcito y en Deportes Victoria también, pues saben, digamos que la posición de nosotros dos con respecto a una figura es no depender de ella, ¿verdad? O sea, que un equipo es justamente un equipo, o sea, no se puede depender de un solo jugador. Entonces, sí, yo también he visto como mucha preocupación. A mí me han preguntado un montón por aparte, como que qué sé yo de Elías, que si se va, que si no, que, y yo les digo, bien, no sé, o sea, ahorita yo no sé absolutamente nada de Elías Aguilar, o sea, con respecto, digamos, como al un tipo de oficialidad, ¿verdad? Como decías ahorita, no hay oficialidad de nada, lo que hay son rumores de que un equipo en China lo quiere y todos sabemos que los salarios no se comparan y que obviamente él también está hacia lo que podría ser el final de su carrera y obviamente para un futbolista el hecho de tener una oportunidad grande, económicamente hablando, buena, de cerrar en el extranjero, digamos, una temporada, pues le representa un buen ingreso que para más adelante va a ser un tipo de garantía, ¿verdad? Entonces, obviamente no podemos juzgar eso, como decía Rudolf ahorita, y estoy completamente de acuerdo. Nos dolería muchísimo a los heredianos, pero tampoco podemos ser egoístas, ¿verdad? De pensar que él se tiene que quedar a jugar aquí y que tenemos que además depender de él. Muchas veces hemos dicho también que el fútbol ha cambiado tanto que un 10 como Elías realmente a nivel mundial ya no existe. Entonces Casi no también hay, sería sí. la oportunidad, ajá, sería la oportunidad también de evolucionar hacia lo que se está dando ahorita a nivel mundial y no depender de la figura de un 10 armador como tal, sino de poder, ¿verdad?, de buscar de qué manera, no exactamente en un sistema, sino como dentro de una estrategia, poder ver cómo se puede llevar a cabo el juego sin necesidad de pasar por un 10. Sí, al final, bueno, el tema del 10 ahora lo que se habla mucho es del mediapunta, ¿verdad? Que es un jugador desequilibrante, que tiene creatividad, pero que no está establecido como un 10-10, como Elías, Uh como José -huh, Carlos uh -huh. Cancela, como Walter Centeno. Esos jugadores sí ya se ven, hay, obviamente, todavía hay, pero no Claro. como era antes. Ahora se usa más el famoso mediapunta, que mucha gente cree que el mediapunta es el extremo y mediapunta es el que está detrás de los delanteros, que cumple también una función ofensiva como de igual manera como otro, un delantero falso, dependiendo de la posición o la situación que el entrenador requiera en ese momento. Uh Pero -huh. sí, creo que eh, hay que sacarle el jugo mientras esté a Elías y a los jugadores que vayan a estar. Digamos, por ejemplo, un jugador que es media punta, que igual es muy polifuncional, era John Jairo Ruiz, pero bueno, a mí sinceramente Sí, también, a mí sí me duele la salida de John Jairo. Hay que analizar siempre con todos los detalles, tuvo muchas lesiones, sí. igual también no tuvo buenos momentos, pero como cualquier jugador, a mí sí me dolió la salida, pero bueno, la verdad que, como también escuché ahora que usted decía, hay que confiar en Jafet. Él es el que es especialista en esto y que, él sabe lo que hase. De paso, un paréntesis, Uh y -huh. perdón, doy unos minutos para también, yo sé que Uh algunos -huh. de los que están viendo acá vieron el dato que yo subí en mis redes y cuando estuve en el programa con Enrico de Paralelo 10, hay que sentirse orgulloso, Herediano. Yo me di la tarea de buscar personajes del fútbol mundial que tuvieran una situación similar a la de Jafet Soto, de ser una persona que Uh está en -huh. un y que cumple varias tareas. Porque la gente tiene que entender que esto y estas habladas de la gente, de la prensa, de los que no son heredianos, Uh obviamente ellos -huh. están viendo a ver cómo le bajan el piso a Jafet, ¿verdad? De la capacidad que Claro. tiene, porque hay que reconocer la capacidad que tiene, las cosas que tiene en la cabeza, que justamente hace unos días atrás hubo una carta expresando Jafet Ajá. que cansado, que lo hace con orgullo, con todo el amor del mundo, y eso es de aplaudir, y él es un ser humano, no es un robot, pero es todo un guerrero que siempre ha salido al frente a defender a la afición, a defender a la institución y a darle frutos al fútbol nacional. Yo el fin de semana
Conocí una persona de repente ahí que estaba con unos amigos y empezaron a hablar de fútbol y él sin saber que yo era herediano empezó a hablar terrible de Jafet y entonces yo soy uno que tengo buenos argumentos. A mí un liguista, un sapricista se quiere sentar a hablar conmigo, pues le va a costar porque yo tengo argumentos verdaderos, no los invento. Y este Sí. argumento es uno de esos es así, o sea, no es que yo lo invento. Entonces yo sabía y siempre he dicho en el programa Colega de Mesa Caliente que también hago la comparación, jamás es igual, pero sí la similitud que tiene con Sir Alex Ferguson, que es gerente deportivo del Manchester United, que estuvo muchos años siendo entrenador, que también compraba jugadores, estaba atento a las ligas menores, todo eso lo hacía y lo hace, digamos, ahora es gerente deportivo, ya tiene menos situaciones en la cabeza, pero siempre es una persona que está ahí metida con el club. Arsène Wenger del Arsenal es otro, Guardiola es otro, Ralf Rangnick del Leipzig, José Mourinho cuando estuvo en Chelsea y en Real Madrid tenía toda la llave y la propiedad para comprar jugadores y tener ese tipo de situaciones. Marcelo Bielsa, Diego Simeone, el Cholo, Graham Potter del Brighton y sale en la lista también Jafet Soto. O sea, puede que se me vaya alguno de Sudamérica o de África o de Asia, pero sí es algo que tenemos que sentirnos orgullosos de que hay un personaje en el heredianismo y en el fútbol nacional que ha aportado cualquier cantidad y hay que sentirse orgulloso. Entonces vuelvo al tema de la gente que dice, no, que es un cáncer, que cómo va a estar aquí, que cómo va a ser eso, que eso se ve feo, pero qué raro, esas personas que están dando esos argumentos no toman el tiempo de buscar, por ejemplo, esta información. Entonces me gustaría que digan, entonces Sir Alex Ferguson está loco y el Manchester United está loco y el City están locos y entonces todos esos equipos y los entrenadores nombrados están locos porque no, solo pueden ser entrenadores, porque la ley, no hay ninguna regla, no hay nada que diga, es que solo puede ser esto, es que solo puede ser acá. O sea, al final de cuentas, vuelvo a insistir, es de aplaudir la capacidad que tiene Jafet Soto de llevar varias tareas y que le salen las cosas. O por ahí escuché también a otro periodista decir un día, es que ha ganado, pero es que también ha perdido un montón. La gente solo se enfoca en lo malo y no se enfoca en lo bueno y andan, vuelvo a repetir, a ver cómo le bajan el piso y ver cómo hacen a frenar a todo este movimiento que ha tenido el heredianismo desde 2012 hasta acá. Estamos hablando que hemos disfrutado de 15 títulos. O sea, cuando 18 años estuvimos mal, ahora 15 títulos, es todo un orgullo pertenecer al Herediano, ser un seguidor más del equipo rojo y amarillo, 15 títulos, 14 de Fuerza Herediana y uno de Sotela, que ese es el del Santos de Guapo. O sea, imagínense, y estamos por pelear 5 títulos en este semestre. O sea, que va a seguir ojalá que así sea, que podamos ganar bastantes títulos este semestre y que siga enrachado Herediano de volver a buscar todo lo que ha tenido desde un principio, ¿verdad? Que como siempre lo digo, que son 70 y resto de años siendo primer lugar. Ahora, evidentemente, Saprissa es el primero, tiene 20 y resto y tiene 9 títulos de ventaja sobre nosotros. Es claro, hay que ser sinceros y reconocer el poderío de Saprissa, pero también tenemos estadísticas positivas y estadísticas que son una realidad y que mucha gente quiere bajarle el piso a una persona que creo yo que si al final Jafet no continúa es por un tema de, no sé, de que está cansado, Salud. de salud, de una situación de otro tipo porque yo creo que tenemos Jafet para rato y tenemos que aprovechar esta bendición que nos dio también este camino a la vida del fútbol, nos dio esta bendición de este personaje que también mucha gente le habla de que no fue campeón como jugador, pero yo insisto, está bien, no fue campeón como jugador, estaba destinado a ser gerente, a ser entrenador y a ser presidente siendo campeón. O sea, imagínense la cantidad de títulos que tiene encima Jafet Soto. Entonces, es algo que había que resaltar y que los heredianos tienen que sentirse orgullosos de tener un personaje como Jafet.
Sí, yo creo que es como al revés de lo que ha pasado con muchos exjugadores que también ahorita están en la parte técnica y que no han logrado nada. Por ejemplo, digamos, no sé, un One Chop, ¿verdad? Que fue tan exitoso como jugador, o sea, que su carrera es envidiable como jugador, pero que, pues, lamentablemente para él no ha ganado nada importante o no ha ganado nada, de hecho, en la parte de la dirección técnica. Entonces, de ahí una por otra, ¿verdad? Yo creo que no se pueden tener todas en esta vida, pero a mí me parece que Jafet, pues, le ha dado tantas alegrías, pero tantas alegrías al heredianismo porque de ahí sí está bien, él no consiguió ser campeón con el club como jugador, pero al final a la afición que le interesa y los títulos, sea como sea, ¿verdad? Y la cantidad de títulos que nos ha dado Jafet estando al frente de Fuerza Herediana y a veces no solamente de Fuerza Herediana, sino como lo decías ahora también, al frente del banquillo, o sea, eso es importante. Y yo creo que lo que le molesta mucho a las otras aficiones, y siempre lo hemos dicho también, es que ellos no tienen a un Jafet. O sea, yo me pongo siempre a decirles a todos, cuando empiezan a tirar su veneno, si ustedes tuvieran, o sea, si los morados, por ejemplo, que le tiran a Jafet, si los morados tuvieran a Jafet Soto en su lado, ¿usted cree que le tirarían? No le tirarían, lo estarían defendiendo. Si los liguistas lo tuvieran en su banco, ¿usted cree que le estarían tirando? No le estarían tirando, lo estarían defendiendo. ¿Por qué es que hay Totalmente. tanto odio hacia Jafet Soto? Porque está en el Herediano, punto, porque no Y, es de ellos. y sabe por qué también es otro tema que también la gente no analiza, pero de ahí estamos claros que es Ajá. parte del folclore del fútbol, de defender los colores, ¿verdad? Hay gente que cegadamente defiende los colores y no analiza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo pongo este ejemplo, como siempre lo digo, yo toda mi escuela y colegio, yo era la burla del colegio, de los compañeros, de Yo también. familiares, y era una y el otro año y el otro y el otro y el otro, y cuando Heredia perdió con Liberia, yo sufrí ese día, yo dije, ¿qué es lo que pasa? Yo me voy a volver loco, ya no sé qué sucede, o sea, es dificilísimo, es duro, es complicado y bueno, al final de cuentas hubo un cambio radical. Nada más un paréntesis, Guanchope Sí, sí ha ganado títulos. Vamos a ver, Guanchope tiene una la copa, dirección técnica. como entrenador, tiene una copa UNCAF con la selección después del Mundial 2014 que se va a Pinto, él queda con la selección, se da la Copa Ah, UCAF ¿cierto? y él gana la Copa UCAF como entrenador, Mm. siendo nacional, tiene un torneo de Copa con Cartago que nos lo ganó a nosotros. Ah, Eh, es que sí es cierto, el paso por Cartago también. tiene, si no me equivoco, serían esos dos títulos como entrenador, tiene dos títulos como gerente deportivo cuando estuvo en Saprissa y cuando fue jugador, él, si no me equivoco, tiene una o dos copas Intertoto, que en ese momento la Copa Intertoto es como para poner un ejemplo a la gente, es ahora la Conference League. O sea, siempre era Champions League, Copa UEFA y Champions League, Copa UEFA y Intertoto. Después la Ujú. Intertoto, por decirse así, desapareció y hasta hace unos años atrás es que ya hicieron el tercer torneo, lo hicieron más importante porque la Intertoto no tenía tanto renombre como tal vez ahora la pueda tener la Conference League. Pero bueno, o sea, más allá de eso es como un dato porque sí, ahora vos decías que no, que Wanchop no había ganado, pero sí ha tenido sus títulos, pero tampoco es la gran cosa, ¿verdad? O sea, sabemos que es un embajador del fútbol de Costa Rica, toda la carrera que hizo, que todo lo que ha hecho Wanchop, estamos claros, pero sí, obviamente le hace falta mucho y yo considero que Jafet Soto está súper por encima de Pablo César Wanchop, que si tal vez ese era el ejemplo que vos querías dar, está Sí, totalmente sí, sí. súper encima de Wanchop. Ahora bien, tal vez como jugador, sí, Wanchop fue más que Jafet, ¿verdad? Porque fue a Europa y todo lo que vivió. Pero ya hablando de títulos y ya hablando de gerencia deportiva y hablando de entrenador, considero que Jafet Soto está por encima de Pablo César Wanchop. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Más bien, gracias por la aclaración y por los datos, porque sí, eso pues no lo tenía como registrado en mi mente, la verdad. Pero bueno, sí es importante dar esos datos. Por aquí estoy revisando comentarios y hay muchos que hablan, bueno, de que la salida de Joaquín Alonso, que qué sabemos.
Ya como les comentamos ahorita, no sabemos las razones del por qué Joaquín Alonso no continúa. A Rudolf y a mí, a los dos nos parecía un jugador, pues bueno, o sea, que aportó. De repente no fue el más goleador de todos, pero sí hizo sus anotaciones. Y me parece que además también a veces pues aportaba en otras áreas, ¿verdad? Marcar, la ida y vuelta, o sea, ese tipo de cosas me parece que también son importantes y a veces se juzga mucho a un delantero por su posición únicamente, ¿verdad? Y el Tepa también hacía este trabajo de ida y vuelta muchas veces, el mismo Marcel que nunca lo habíamos visto como en ese va y viene, en esta final se comportó a la altura, hizo lo que tenía que hacer, no estaba solamente esperando la bola, entonces yo creo que esas son cosas que marcan la diferencia y pues realmente por eso es que tal vez a nosotros nos sorprende un poco la salida de Joaquín Alonso, hasta cierto punto también pues nos duele un poco, ¿verdad? Yo, como les decía ahora, yo sé que hay gente a la que no le duele, que para nada, más bien están como felices de que Joaquín Alonso no siga, pero a mí sí me dejó como un poco también ahí como, ¿verdad? Sorprendida. El tema del Tepa, pues ya, como lo decíamos ahora al inicio, y Rudolf luego también lo volvía a rescatar. Él vino por 6 meses, decidió quedarse, y lo que les decía yo ahora también, que me parece súper importante, esa convicción que tienen los jugadores mexicanos, que le falta a los jugadores ticos, que creo que es como de las cosas que tienen que aprenderle los ticos a los mexicanos cuando vienen al camerino, esa convicción de que él dijo, me voy a quedar 6 meses más, voy a salir campeón y después lo valoro, ¿verdad? Y entonces ese voy a salir campeón era el bicampeonato. Efectivamente, se fue siendo bicampeón, o sea, esa convicción él la tuvo siempre, o sea, me voy del Herediano campeón y después lo valoro, pero ya sabíamos que ese valorarlo muy posiblemente era, pues, retirarse con ese bicampeonato. Luego está esto de que si el Chuy, por ahí también he visto un montón que qué se sabe. Yo sé que a Chuy lo operaron y entonces en estos momentos está inactivo también en su club. Entonces, pues honestamente, no creo que vayan a traerse a un jugador que está en recuperación, ¿verdad? Está como complicado. El tema de la salida de John Jairo, pues sí es una baja sensible para lo que le aportaba al equipo cuando estaban en cancha, porque sí, recordemos que era súper aguerrido, que incluso desde afuera de la cancha siempre estaba también como apoyando a los compañeros y él estaba muy metido en el partido siempre, pero yo creo que el tema de las lesiones lo aquejó a tal punto que pues creo que es lo que hace que tomen la decisión de separarlo del plantel ya para este torneo que viene. Porque recuerden que él venía de 4 meses aproximadamente de inactividad por una lesión que lo había sacado en el torneo anterior y cuando él se vuelve a incorporar, lo ponen en banca, o sea, ya estando listo, Jafet lo convocó, lo ponen en banca, entra de cambio y en ese mismo partido se vuelve a lesionar. Entonces yo creo que esa es como de ahí la señal clave, ¿verdad? Para decir, no podemos seguir manteniendo a un jugador de que pues desgraciadamente la mayor parte del tiempo está lesionado, porque aunque nos aporte un montón cuando está en la cancha, pues en este momento no lo está. Es que sí, es Entonces el, es un espacio, ¿verdad? Que podría estar aprovechando cualquier otro futbolista que pudiera venir a aportarnos justamente en cancha. Entonces yo creo que por ahí la decisión, Rudolf, de separar a John Jairo. sí, yo creo que es el mejor ejemplo, lo que usted, la explicación que usted da y también otro ejemplo que podríamos dar es de Aarón Salazar, se lesionaba mucho también, muy Sí. inconstante, algunos torneos muy buenos que hacía hasta goles y estaba muy presente, después mucha lesión y mucha irregularidad y de ahí mucha gente dice, pero es que es herediano, pero es que bueno, no podemos hacer nada si pasa lesionado de ahí, al final hay que tomar Correcto. una decisión y el equipo necesita un jugador que esté al 100, que obviamente cuando un jugador se lesiona, el equipo no jamás lo va a dejar botado, pero si ustedes analizan, también es una plata, por decirlo así, entrecomilladamente, es un dinero como que se va al aire, porque hay que pagarle al Okay. empleado, pero al final el empleado no está trabajando, que es Uh algo -huh. que es parte del fútbol y eso es parte y es un riesgo que obviamente todos los equipos a nivel mundial tienen que tenerlo, ¿verdad? Yo voy a poner un ejemplo en el Saprissa, por ejemplo, el Mariachi Solís. Ese jugador pasaba más lesionado que activo. Sí, Y total. bueno, tuvo sus altibajos y sus cosas, pero sí, al final, ahora que se me viene a la cabeza, qué lástima todo lo que pasó con el Cubo Torres, ¿verdad? Porque de llave hay dos plazas Sí. disponibles
y resultó correcto. que Sporting ahora va a jugar con Sporting y qué lástima que se dio todo eso porque hubiese quedado como anillo al dedo, ¿verdad? Que llegara Sí, el Cubo Torres en este momento, ya tendríamos otro extranjero de calidad que conoce el país. Y bueno, ahora se encargará Jafet Soto de buscar esas dos plazas disponibles, las cuales creo yo desde mi punto de vista que la mayoría de jugadores que han traído, la mayoría han dado frutos, obviamente es una ruleta y nadie va a querer atraer a alguien porque no sirva, obviamente todo como Zagallo, Zabago, Zagallo, sí, el argentino, acordémonos que de ahí empezó muy bien y después se acuerda que había volado el penal en el Saprissa en el sí, torneo de sí, Copa. Bueno, Sayago, ese día, Sayago. Sayago, sí, ese día también el Chuy Ajá, la había votado, pero de ahí el argentino se vino abajo o sea, creo yo que son más aciertos que equivocaciones que ha tenido Fuerza Herediana en sí, contratar, tienen buen ojo, y si ha habido un país que le ha dado mucho fruto al Herediano es México, y los sí, mexicanos que han venido, la mayoría, la verdad, son contados los que no han hecho nada, yo creo que prácticamente todos, solo tal vez Garza, el que se fue para sí, Liberia a Garza, sin préstamo, pena ni gloria. ese es el que sí podemos decir que no carburó, pero de ahí Luis Omar Hernández, y nos Ujú. vamos muchísimo más atrás, Gerardo Lugo, Gerardo Pedrosa, Lugo, Pedrosa, ahí, o sea, podemos decir Everardo, sí. el otro Rubio, que el delantero que estuvo también para el Ajá, 2019, Brian Rubio. Brian Rubio, el otro que se fue para Cartago, que está ahorita en Cartago, ya se me olvidó, Sí, González. González, Diego González. O sea que si ustedes analizan, ha sido más positivo que negativo las contrataciones que ha hecho Herediano, pero con extranjeros, pero bueno, sabemos que las llaves de la institución las tiene Jafet y que todos confiamos en él y que esperamos que siga dando frutos de los que ha venido. Vuelvo a insistir, estamos hablando de 15 títulos, 14, bueno, yo digo 14 porque son los de Fuerza Herediana, no podemos meter el del Santos, pero, Sí, o sea, 14 títulos, cuando no teníamos ni 0.1, ahora sacamos pecho los heredianos de que 14 títulos, 15, bueno, con el de Sotela. Wow, es la verdad que es algo, y aquí me pareció ver un comentario que se me fue, vamos a ver, ujú. dice Mauricio Retana, dice, después de sufrir 18 años, Dios se recordó de nosotros. Y al final de cuentas, si Sí, analizamos, así es el fútbol es así, son etapas, son rachas, nos tocó a nosotros estar dormidos 18 años, ahora estamos siendo protagonistas. Y de ahí esperemos que no vuelvan a haber rachas, pero tenemos que saber y ponernos pies sobre la tierra que en cualquier momento se puede dar otra racha negativa. Ojalá que no, obviamente, pero que sí, ojalá. es parte del fútbol y más bien sentirnos orgullosos de todas las cosas que están bien. Vea, es que yo puedo seguir dando datos. Herediano sigue invicto en competencia internacional, por ejemplo, en 2 torneos en un año. Herediano va a empezar este torneo de Copa Centroamericana invicto. Ojalá que lo pueda mantener. Ojalá que podamos llegar a la final y poder ser campeones de Centroamérica nuevamente, como lo fuimos en 2018. Ujú. Y ir sumando títulos y ir por la senda de este buen camino que nos ha dado Fuerza Herediano. Sí, es importante, pero definitivamente, o sea, no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar que de verdad, ¿verdad? Para las personas que están empezando, es que cómo cuesta, ¿verdad? Nunca se le puede quedar bien a la gente porque estamos bicampeones en este momento y todavía hay gente que se atreve a cuestionar las cosas que está haciendo Jafet. Yo, después de un bicampeonato, yo digo, ¿cómo voy a cuestionar lo que esté haciendo? O sea, puede ser que no me encante la idea, pero de ahí hay que apoyarlo porque solamente él sabe las cualidades por las que está trayendo a cada jugador y qué rol van a cumplir dentro de su esquema, ¿verdad? Porque recordemos que él tiene una planificación para todo y él se sienta con el gerente deportivo y él se sienta con el entrenador y entonces obviamente ahí hay temas, ¿verdad?, específicos de requerimientos que tiene que cumplir y solamente Jafet sabe lo que está viendo en cada jugador para traerlo, Rudolf, o para sacarlo también del plantel.
De hecho, usted acaba de dar en un clavo perfecto porque hace días quería expresar esto y ya por dicha me recordó. Hay que estar Ujú, claros que aquí lo que pasa es que en el fútbol nacional sabemos que un proceso no se puede hacer un proceso mientras el formato sea de esta manera. En el fútbol nacional ujú, acá es lo que hay y no puede haber proceso. Hay que hacer un ajá, trabajo, pero proceso no, y es algo que también es un punto a favor para Herediano. ¿Qué hizo Herediano? Acoplarse al torneo. Vea todos los liguistas cuántos años tienen de estar llorando, de estar diciendo que es que quedan primeros de la acumulada. Sí, queden primeros de la acumulada 20 años seguidos, pero es que si el torneo se realiza de esta manera, hay que acoplarse a lo que sea el torneo. O sea, es que es sencillo, es sentido común. Entonces, exacto. vamos a ver, no hay proceso, en Heredia no existe el proceso, eso estamos claros. Heredia se proyecta para ser campeón cada 6 meses y usted no puede tener un proceso si usted tiene una proyección así. Eso, o sea, es lo más inteligente que ha hecho Herediano con el resto de equipos, que se acoplaron al torneo, porque yo sigo insistiendo y no es bajarle el piso, también Saprissa tiene su mérito de haber sido tetracampeón hace unos torneos atrás, pero eso es más que todo fue por inoperancia de Heredia y de la liga, que lo he repetido miles de veces, que más que una virtud de Saprissa, pero proceso aquí Ujú, no hay y Herediano se acopló a lo que es el torneo y que tal vez no es un proceso, pero de igual manera es una planificación y le sale, el mismo Orlando Moreira lo ha dicho miles de veces, es parte ya del trabajo que se hace en Heredia y a Heredia le sale. Cambiar entrenador, al exacto. final de cuentas, nos dolió en el alma, a mí me duele en el alma la salida de Alexander Vargas, pero no tenemos una varita Sí. mágica, una bola de cristal para saber si al final con él hubiésemos sido campeones. O sea, eso queda en el aire. ¿Que nos duele en el alma? Sí. ¿Que estaba haciendo un buen trabajo? Sí. Pero por algo, Jafet está ahí, por algo está Fuerza Herediana ahí, y ellos también son personas fútbol, son personas que están metidas de lleno, y por algo es que se dan los cambios. Y al final le salió a Jafet. Nadie tiene derecho en este momento, con un bicampeonato, de reclamarle absolutamente nada a Jafet Soto con respecto a esa Ujú, decisión. Vuelvo a insistir que nos dolió, sí, nos dolió mucho, que no era justo, tal vez sí, no era justo, pero hay veces que el barco hay que enderezarlo de la manera que sea y si ya ha salido otras veces, ¿por qué no seguir con la misma idea? No hay que cambiar a una planificación que a uno le salga. ¿Por qué hacer inventos? ¿Por qué hacer enredos? No, hay que ujú, seguir la ujú, línea. correcto. Y es algo que es una virtud que tiene Herediano de que se acopló al torneo, sea un torneo malo, sea lo que sea, hay que acoplarse y eso creo yo que más bien es sumamente inteligente. Si la liga, por ejemplo, va a seguir con esa historia de intentar un proceso, pues ahí se va a quedar y se va a quedar y se va a quedar porque no le va a salir. Lo más inteligente es Ujú. acoplarse al torneo y creo yo que el que se ha acoplado más al torneo y que le ha sacado el jugo es definitivamente Herediano. Y que ha venido haciéndolo de acuerdo a la experiencia, ¿verdad? O sea, que se nota que justamente ha venido perfeccionando ciertas cosas y por eso es que ahorita nos salió un bicampeonato, Y, porque se han y, venido perfeccionando cosas, porque a ver, eso que estabas hablando ahorita, de que no se puede un proceso, yo creo que eso lo entendemos ahorita y ya ahorita yo lo puedo asimilar, porque yo era de las que hace 3 torneos estaba criticando fuertemente al Herediano porque no había un proceso, que yo decía, ¿cómo es posible que en Herediano las cosas no salen, inmediatamente se quita a alguien? O sea, no puede ser posible, ¿verdad? Tiene que haber un proceso, porque creo que todos venimos como con ese chip en la cabeza, pero justamente ahora dabas en el punto. O sea, este torneo no permite procesos. Este proceso, este torneo es meramente resultadista, por eso era que también decíamos, se juegue bonito o se juegue feo, no importa, lo que importa es el resultado. Entonces, importantísimo, o sea, me parece demasiado como rico hablar ahorita de esto y que los heredianos entendamos de una vez por todas que justamente Fuerza Herediana ya le agarró el toque al torneo, ¿verdad? O y, sea, no es el hecho del proceso, es el hecho de que el equipo se acomode al torneo como lo estabas diciendo ahorita. Totalmente. Y también ahora que yo hablaba de un periodista que criticaba a Jafet, que se me olvidó dar ese dato, que ya por dicho usted me recordó con eso de que hubo un trabajo y que ya Herediano se acopló, que criticaban Uh a -huh. Jafet que tenía más subcampeonatos que campeonatos.
pero también ahí hubo una evolución, ahí también hubo un trabajo, ahí también de los errores siempre se aprende. A mí mi abuelo siempre me lo decía, mi papá me lo dice, de lo malo siempre hay algo bueno. Entonces, bueno, esos golpes que se llevó Jafet perdiendo finales, vea los frutos que está dando. Nadie nace perfecto, nadie nace aprendido, y ahora que inclusive, vuelvo a insistir, teniendo ligas menores en la cabeza, teniendo el estadio en la cabeza, contrataciones en la cabeza, situaciones administrativas en la cabeza, siendo entrenador y que sea Sí, es bicampeón. demasiado. O sea, es de aplaudir y o sea, vuelvo a insistir, y todo el mundo me vacila, los que no son heredianos, ¿cómo le echa miel? Como decía Enoch, que no, milagro que no está Enoch López aquí, que anda escondido Enoch López, que era uno que decía que usted y yo somos los discípulos de Jafet, que yo soy el presidente de la secta jafetiana, deberíamos de Sí, hacernos sí, una que la secta, secta ¿verdad? hacetiana. Jafetiana, porque el hombre no aparece y era que aquí, que allá, pero cómo no levantar el nombre de Jafet Soto con el montón de alegrías que le ha dado a Herediano. Entonces, vuelvo a lo que usted me recordó, o sea, que tal vez le fue mal en muchos torneos y no los ganó, pero vea cómo está empezando a ganar. Y cuando él mismo ha dicho, yo estoy enfocado en todos estos temas, imaginémonos si solo estuviera enfocado como entrenador, o sea, que es una Ah, persona de sí. fútbol, que también dice, es que, ¿cómo es posible que no esté, que esté en la federación? O sea, si una persona está en la federación es porque se supone que sabe lo que está haciendo. O sea, el Maroto no va a llegar porque le dé la gana, venga, Panchito, únase aquí No, no, no. Él está llamando a una persona que sabe, o sea, Maroto sabe que Jafet es una persona que lo da todo por el Herediano. Obviamente no lo va a hacer al 100 con la federación, pero de igual manera ahí estamos hablando que es un costarricense más que está en la federación, que está aportando, y que una cosa, por más que tenga varios ámbitos en los cuales él está metido, una cosa es cuando está como entrenador, que en el partido le gritó a Abraham, eso es una cosa de cancha. Eso es una, dice, Glory, usted es habilidosísima y usted es desequilibrante y de ahí yo tengo que ver cómo la hago bajada de esa nube. Y de ahí empieza el juego psicológico en cancha. Ahí, que él es parte de la federación, sí. Que él es gerente, bueno, que es presidente, sí, pero ahí en ese momento es entrenador. Él mismo lo dice en conferencia de prensa, la otra semana me tengo que reunir tal día con José y con todo el mundo. Exacto. Ahí él no es entrenador, ahí él es parte de esa cooperativa, de ese grupo de trabajo. Pero como la gente que no es herediana anda viendo qué enredo hace, entonces de ahí obviamente eso, y lo que la gente hace es andar repitiendo lo que dice la prensa y lo que dicen los demás, sin tener un análisis a profundidad. Por eso vuelvo y repito, yo a los heredianos que nos están viendo, que yo constantemente saco toda esta información, es para que la tengan marcada, que estamos hablando de heredianos hablando de Heredia, no liguistas hablando de Heredia, no sapricistas, cartagos hablando de Heredia, heredianos que Exacto. están hablando de Heredia, y que tengan claro de que cualquier sapricista, liguista que vaya a querer hacer enredos, más bien guardes en toda esta información para que cacheteen a todo mundo. Vuelvo a Ajá, insistir, para que tengan los yo argumentos. no juego de que soy perfecto ni nada, pero yo sí soy una persona que si algún liguista sapricista se quiere sentar conmigo a hablar, claro, hablemos. Él va a tener sus estadísticas positivas, yo voy a tener las mías, yo voy a tener negativas, las negativas, pero al final de cuentas, usted la mayoría con la de gente con la que se sienta a hablar, que es liguista sapricista, especialmente los morados, salen con el bendito Mundial de Clubes o ese tipo Ay, sí, les recuerdo ahí. de argumentos que no van en el momento, pero bueno, eso es parte también del folclore del fútbol. Ujú, ujú. Rudolf, por aquí dice Gilo que si usted cree que la afición de la liga va a aguantar un proceso. De ahí, eso es muy buena pregunta porque todo el mundo le tiene la fe a Oscar A Ramírez, ¿verdad? Machín. Que él de igual manera lo dijo y es cierto, porque todo el mundo lo está poniendo a él en un pedestal. Ese estadio de 32,000 personas, Estadio Nacional, lo Ujú. llenaron, fue porque ahí estaba Oscar Ramírez. Ahí si hubiese Sí, estado Paraes, le aseguro que ahí ni la mitad llega, ni la mitad. O sea, que es un efecto Oscar Ramírez, y que yo también doy el beneficio de duda como amante del fútbol, no me puedo cegar como herediano envenenado y decir, no, tricampeones, no.
va a ser un torneo muy difícil este que viene. Duro. Va a ser un torneo donde también Herediano va a tener muchas cosas en la cabeza y va a ser un torneo donde también la prensa, si le ha estado ayudando a la Juela, imagínense en este que se viene, va a ser peor todavía y el Saprissa también va a tener lo suyo y no hay que también menospreciar a Cartaginés, que también hace sus cartagadas, pero también va a estar ahí queriendo bajarle el piso al campeón y el resto de equipos, como lo vivimos este torneo, donde los equipos jugaban con Heredia, se mataban y el partido siguiente se comían 5. Entonces, Sí. eso tenemos que estar preparados y atentos de que esto se va a dar y que va a ser difícil, pero la pregunta que dice Gilo es muy buena, yo también me lo pregunto, yo quiero ver cuánto aguanta Oscar Ramírez en conferencia de prensa, cuánto va a aguantar mansito y tranquilo, porque el partido en el Estadio Nacional, lamentablemente, estaban haciendo un tema de que fuesen 15 minutos de preguntas. Lamentablemente, cuando seguía yo, se habían pasado los 15 minutos y el ruso, que es el jefe de prensa de la Liga Deportiva Valencia, lamentablemente me dijo que no podía preguntar. Pero él en esa conferencia de prensa cae en un engaño de una pregunta donde él dice, no, es que yo quiero que Jafet, vamos a ver si proponen en Heredia. Cuando toda la vida, ¿cómo juega Oscar Ramírez? Metido atrás. Entonces, yo dije, uy, esta es la pregunta para hacérmelo a Piao. Claro, Pero no claro, pude, no, porque nadie cuando, se volvió a replicarle a él, de los que ya habían preguntado, nadie se volvió a replicarle, don Oscar, pero ¿a qué se refiere si usted siempre ha jugado de esa manera? O sea, totalmente, o sea, al incluso final, en el partido contra Saprissa, ¿vos te acordás cuando Chope dijo que él esperaba que Oscar se abriera en el juego para poder justamente jugar, no llegar a defenderse? ¿Y cuál fue la respuesta de Oscar? Decir que esas son técnicas muy válidas, que incluso lo ha visto en mundiales. Ah, claro, pero cuando totalmente. se lo aplicaron a él, entonces ahí es donde él pide fluidez de juego. Por eso yo digo, o sea, recordemos cómo inició Guimaraes, muy mansito, muy educado, muy Total, polite, total. y al final no aguantó la presión. Vamos a ver si, igual le vuelvo a asistir, el beneficio de la duda al final puede que la liga empiece solidísimo, es algo que puede darse, Sí. pero vamos a Y ver no cuánto dura extrañaría, Oscar. porque ya ha pasado, ¿verdad? Sí, pasa, todos los torneos, la mayoría están súper sólidos la primera fase y ellos quedan a deber y nosotros más bien, bueno, este torneo creo yo que la verdad yo no tengo mucha queja de este torneo. Hay que recordar No, también que el partido con Alajuela y estaba pegado con el del Galaxy, tal vez hubiese sido otra situación si no hubiese estado sí, pegado ese partido. Entonces, total, fue una situación, yo creo que fue un torneo sumamente regular por parte del Herediano, muy sí. sólido y como dice usted, puede que igual a la abuela empiece bien, pero sí es interesante analizar eso de vamos a ver Oscar Ramírez cuánta paciencia tiene, porque ahorita está muy tranquilo, estuvo muy tranquilo el mes y resto que estuvo el torneo pasado, vamos a ver cómo se comporta y ya como metiéndonos otra vez del lado de Heredia, yo también le deseo todo lo mejor a Cortés, le deseo todo lo mejor a Pablo Salazar. Cortés ha sido muy criticado, la verdad me sorprende la contratación, me sorprende. Ya recordemos que ya han habido varios torneos que nos sorprenden fichajes, ¿verdad? Como Sí, Jalen Haden, que ese nunca lo entendimos, como Williams, que se le agradece los minutos que estuvo, lo poco que hizo, se le agradece. Nunca entendimos ese fichaje, pero bueno, ya no es parte de Herediano, que le vaya bien, muchos éxitos, correcto. puede sacar pecho de que fue campeón con Herediano. Y bueno, ahora Walter Cortés, el beneficio de la duda, tiene todo el derecho de recibir el apoyo de los heredianos, que tal vez cuando estuvo en Saprissa estaba defendiendo esos colores y está en todo su derecho. Ahora esperemos que él pueda defender los colores del Herediano de la mejor manera. A mí lo que me gusta mucho de Walter Cortés es que tiene muy buena condición física. Es un jugador que sube y baja, tal vez le falta un poquito más de técnica a la hora de hacer centros, de hacer pases, cuando tiene el balón, pero físicamente es Ujú. un jugador que aporta. Se me parece mucho, no es igual, creo yo que Jürgen Román es mejor que él, obviamente,
pero se me parece mucho un poquito al fútbol de Jürgen Román, un jugador veloz, que desequilibra, que va hacia adelante. Entonces, creo yo que es una situación en la cual hay que apoyarlo. También he escuchado críticas del posible regreso del Divino. Me parece que es un buen Ah, sí, ese jugador. fue otro tema que vi ahora en comentarios. Sí, gracias Me parece por que, me, tocarlo. me parece que es un buen jugador, me parece que es un jugador que tiene condiciones. Han habido buenos momentos, han habido malos momentos del Divino en Herediano. Ha salido campeón, es un jugador que ya conoce cómo se maneja el Herediano y si regresa, bienvenido sea. Y ya todo el mundo está hablando terrible, es que bueno, sí es que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que nunca se queda bien. Yo creo que eso es de todas las aficiones, nunca se le queda bien a ninguna afición, pero bueno, si regresa, creo, desde mi punto de vista, bien que regrese. Ujú. ¿Qué te parece la incorporación de Jürgens Montenegro? Es un jugador tiene sus cosas interesantes. Si se enracha, es un jugador que se le puede sacar el jugo. Ujú. Tuvo un muy buen paso por Alajuela. En Punta Arenas estuvo un tiempo que estuvo bien también. Bueno, es un jugador que ha salido del país, no ha ido a ligas importantes, pero ha estado fuera del país. Eh, yo de igual manera, todas las mejores vibras y que ojalá que pueda aportar, que pueda estar metido de lleno, que se pueda meter y que aporte bastante con goles y que haga una competencia sana ahí adelante. Porque otro jugador que Joshua Navarro me parece que es una excelente contratación de Jafet Soto. Parece que es un jugador que tiene condiciones, es un jugador muy aguerrido, es un jugador que tiene gol, que siempre las Ujú. lucha todas, que mete pata y eso lo demostró estando con Alajuela. Algunas lesiones le Sí. afectaron, pero si él tomó la decisión de venirse para Heredia, creo yo que también es muy acertado por parte de Fuerza Herediana llevarlo a las filas rojiamarillas. Es un jugador que creo yo que esperemos y ojalá que así sea, que aporte bastante, porque creo que tiene bastantes condiciones. Todavía se habla de un jugador del Saprissa, se hablaba de Jeffrey Valverde, jugador que no sé, no me mueve tanto el piso. Yo también valoraría nada más como la parte física, que es un correlón ahí, pero de ahí no le veo la gran cosa. Si llega bien y si no también. Y para que algunos se caigan de espaldas, por ahí he escuchado, es un simple rumor, como lo es siempre cuando terminan los torneos, ¿verdad? De que este va, que Ujú. este no va. Se escucha por ahí que hay una posibilidad de que Joel Campbell salga de Alajuela y se escucha que de repente pueda llegar Herediano. Es como vuelvo a repetir, nada oficial, nada veraz, pero sí es una cosa que anda por ahí, podría existir la posibilidad. Si usted me pregunta a mí me gustaría que vaya, porque podría ser ¿En serio? un nuevo renacer de él. Yo lo veo desde ese punto de vista futbolístico, más de colores heredianos, pero habría que esperar a ver si eso va a darse, pero yo sé que más de uno brincaría. Bueno, vea usted, ya que usted también brincó y son puntos de vista al final cada uno tiene su manera de pensar y es sumamente válido. A mí en lo general no me molestaría, ¿usted cómo lo ve? Vieras que es que a mí Joel no me gusta. O sea, yo siento que ya Joel, a ver, Quemó sus Joel para mí cartuchos. siempre ha sido un jugador muy inconstante. Lo que pasa es que es de esos jugadores que tiene estrella y que aún con su inconstancia lograban marcar diferencia. Uno lo veía incluso cuando llegaba a selección, ¿verdad? Que él llegaba a selección y uno decía, es que Joel marca diferencia, pero no sé, o sea, Ah, sí, no, digamos, o eh, sea, al menos este se, torneo se que acaba de vacila. pasar, este torneo que acaba de pasar, terrible, terrible, terrible. No, no, para el Pero, olvido, para el olvido. Pero pero Rudolf, es puede que lo que existir te iba una a decir posibilidad de un es nuevo que renacer. Es que vamos a ver, lo que te iba a decir es que como se vacila mucho con esto de que cuando llegó a la liga se echó a perder, ¿verdad? Porque él está bien, o sea, era inconstante siempre para mí, siempre ha sido un jugador inconstante, yo no sé vos cómo lo ves,
¿verdad? Y vos desde la faceta también de entrenador, pero digamos, vos me preguntas a mí, yo te digo, para mí Joel siempre ha sido un jugador sumamente inconstante, pero que marcaba diferencia ya de por sí por la estrella que él tenía, ¿verdad? Pero cuando estaba jugando afuera, entonces venía a la selección, marcaba diferencia y uno decía, uy, qué bueno, ya va a entrar Joel y uno sabía que ese campo se empezaba a mover diferente y que podía generar ciertas cosas, pero cuando él regresa a Costa Rica y regresa a la liga, yo siento como que se echó a perder, o sea, yo dije, no, pero ¿qué le pasó a No, este muchacho en la liga? yo estoy de acuerdo totalmente. O sea, para mí él debió de haberse quedado fuera del país. O sea, el peor Sí, error totalmente, fue futbolísticamente, regresar. el peor error futbolísticamente fue llegar aquí, fue llegar nuevamente Sí, aquí. Porque eso es algo, hay dos cosas. Bueno, una es que yo también lo digo desde el lado de que hay que recordar que si hay un equipo que tiene la capacidad de convertir jugadores que no eran heredianos y que se hagan heredianos es el equipo rojo y amarillo. Y total. podemos dar un montón de ejemplos. ¿Por qué no podríamos tener el beneficio de la duda que al final se pueda acoplar al herediano? Pero bueno, al final de cuentas Ujú. cosas, son cosas que pueden pasar bien a como pueden pasar a mal, pero bueno, esa es como mi perspectiva también de que como Herediano ha convertido muchos jugadores a heredianos, ¿por qué no podría tener el chance de un nuevo renacer, verdad? Eso podría ser. Vea, por ejemplo, digamos, Marcel Hernández, ya había cumplido su ciclo en Cartaginés, Sí, estuvo a la Juela, no le fue bien, y de eso que fue, quedó goleador, no se le quedó bien, y llega el Herediano y en su primer año es bicampeón. O sea, vea a Pablo Salazar, que no salió, no eres cuna de Heredia y ahora es heredianísimo, vea Granados, vea el Mambo. Y ahí podríamos dar una lista de más jugadores que han tenido esa posibilidad de llegar a Herediano y que se convierten en heredianos. Pues yo lo veo ujú. desde ese punto, pero sí estoy muy de acuerdo con usted que un ejemplo claro fue que tuvo un torneo terrible el torneo pasado, que lo que jugaba era 10 Sí. minutos nada más. Sí, 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 o sea, para mí ese sería el tema con Joel, o sea, que yo digo, todavía si yo hubiese visto que era un jugador como regular, que de repente le faltaba suerte, pero es que no, lo que le faltaba era fútbol. Entonces, honestamente, yo no estaría así como tan de acuerdo. Pero Y sí, justamente ahora que mencionabas el tema de Marcel, pensé en Marcel cuando hablabas de un renacer y tal. Pensé en Marcel, lo que pasa es que siento que Marcel tiene condiciones muy diferentes a las de Joel, incluso estando en Cartaginés, donde ya se le estaba criticando demasiado. De Marcel todavía la luchaba un toque más, ¿verdad? O sea, cuando lo metían, él se veía que la luchaba. Es que Campbell definitivamente nada. Entonces, esa es la parte que a mí me deja sabe como con cuál dudas. es Sin embargo, otro. han venido fichas que uno no entiende de ahí. Podría ser. Sí, hay otro punto que también podemos analizar y recordemos que también Uh -huh. ahorita en la Liga Deportiva Alajuelense hay una frustración muy grande. O Sí, sea, está bárbaro eso. como decía al principio, hay un nudo psicológico que tiene colectivo ahí todos, que ahí por más, ahí llegue Guardiola, llegue Mbappé, no hay garantía de ningún título. Entonces, eso Sí. podríamos también decir de que tal vez Campbell se contagió de ese virus que está ahorita en Alajuela, por poner un ejemplo. Entonces, por eso digo, o sea, yo lo veo como desde ese lado, como de que viene de enfermo de estar ahí, que Herediano tiene la vacuna que ha logrado curar a un montón de jugadores que venían con virus de otros lados y entonces yo lo veo como desde ese lado, pero bueno, Uh al -huh. final, aquí Ángelo Ramírez dice, todo el que llega a Heredia se hace herediano. Creo que el 99.9 pueden haber pequeños casos de jugadores que llegaron y se fueron y hay cosas que son así, digamos, uno que estuvo hace mucho tiempo era, digamos, Cristian Oviedo jugó en Heredia y era un jugador que le ponía en el equipo, yo lo recuerdo bien, pero él Sí, yo también me acuerdo. nunca se metió de lleno como herediano, él siempre fue liguista, si No, no y de recuerdo hecho bien. él se dice liguista de corazón. Entonces, ese podría ser un ejemplo de alguien que llegó a Heredia y que al final no se contagió, pero sí podemos hablar de otro montón que se hicieron heredianos y eso es algo que también hay que sentirnos orgullosos de que hay esa mística, ¿verdad? En el equipo.
Sí, alguien que también estuvo recientemente en Herediano y que no se contagió de nada fue Eiber Vega, de hecho, ¿verdad? Que vino y pues ahí pasó sin pena ni gloria y después regresó a Saprissa diciendo que había regresado a su casa, ¿verdad? Y de hecho yo no vi nunca una sola publicación del Herediano y, Ujú. di cuando llegó a Saprissa la presentación y todo, ¿verdad? Entonces son como esos pequeños, sí, casos aislados que uno ve que como que no logran como empaparse, pero yo creo que ahí también va un poco el tema del compromiso, ¿verdad? O sea, el tema Ah, del compromiso que sí, tenga el jugador con la institución. sí, a mí, ahorita metiendo este tema, porque creo que nadie ha hablado de esto y no estoy haciéndolo Ajá. de manera de cizaña, pero si analizamos y nos ponemos a ver, yo lo estaba hablando con mi papá hace unos días atrás, o sea, no nos ha hecho falta Gerson Torres, que mucha gente, Ah, ay, para nada. se va Gerson, y sabemos que es herediano, pero él ya creo que había cumplido su ciclo y que le vaya bien a donde esté, que ahorita está en el Saprissa, pero si analizamos, es un jugador que o sea, no ha hecho falta que uno diga, ¿cómo hace falta por el extremo de Torres? No, creo No, no, que no. Herediano inteligentemente también se dio cuenta que se había cumplido un ciclo y que él tomó la decisión de quererse ir a otro club y más que válido y creo que es un jugador que no ha hecho absolutamente falta, pero de nada, que usted diga, es que Para nada. cómo nos cuesta esa banda, cómo nos cuesta ese lado, no ha hecho falta. Y David Vega, sí, no tuvo ni un excelente paso, ni un pésimo paso, Mm, hubo algunos golcillos que inclusive le anotas a prisa, también en sí, el torneo de Copa nos había salvado haciendo un gol en Pérez Celedón también, cosillas así, detallillos, nada del otro mundo, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con esos ejemplos, al final hay unos que son más los que se acoplan a Heredia que los que no. Vea, por ejemplo, Pedrosa, exacto. que yo he visto que usted tiene una especie de amistad con él, que es una persona que estaba en el estadio ahora en la final, que él está metido de lleno con el equipo y uno diría, pero ¿para qué? Si él está allá en México y aquí, no, vea, él con todo el amor del mundo, él se compenetró Sí, con el heredianismo y eso es algo que también da muy bien de qué hablar. Vean también la alianza con el Pachuca, que ya hace años había, pero vean cómo también responden con felicidades con el sí, bicampeonato. Ese tipo de alianzas, ese tipo de conexiones es algo que es muy positivo para el equipo. Entonces yo vuelvo a insistir con todo esto que estamos hablando es que, o sea, todo es ganar, ganar, o sea, pues estamos pasando un buen momento, un excelente momento y ojalá que podamos mantenernos así y que vean que en todas las áreas están haciéndose las cosas bien. Que si tal vez, por ejemplo, ujú, pues esperemos que no, pero si Pablo Salazar empieza a fallar los primeros partidos, calma, tranquilidad, o sea, vamos a ver, es una persona que está metida en el heredianismo y también creo que es súper acertado la decisión de Jafet de dejar a Pablo Salazar ahí porque es un entrenador interino del equipo. Creo que es lo más acertado porque también si analizamos, hay una plata ahorrada de por medio. Yo me imagino que ujú. obviamente le van a subir el salario, eso es obvio que le van a subir el salario, pero creo que es súper acertado lo que hace Jafedi. Y no va a pasar de que si le va mal se va de la institución, no, ahí se va a mantener como asistente Correcto. o lo que sea. Y ahora que recuerdo, aquí Mauricio Retana también, sí, que dice que el gol de contra el Toluca de Eiber Vega, Ujú. ese fue un gol, aunque perdimos ese partido en el Morera Soto, ese Sí, gol ayudó fue el que para nos que dio vida. Herediano sacara la serie. Entonces también, digamos, Eiber tiene sus chispazos, ese Ujú. sería el más importante, ese gol, creo yo que es el Correcto. más importante, pero sí, estoy de acuerdo de que ni mucho ni poco, o sea, como que quedó ahí en el limbo. Exacto, exacto. Yo creo que también hablando de eso, del compromiso de los jugadores que llegan y tal, me parece que ahora que apuntabas el tema de Joshua Navarro, yo creo que tenemos como un punto de referencia importante y para mi gusto positivo,
en la final que jugó ahora contra el Herediano, porque, bueno, primero, punto para Machillo, ¿verdad? Haberlo utilizado en la final, porque sabiendo que es una buena ficha y confiando además en el profesionalismo del muchacho, pues decide utilizarlo hasta el último momento cuando ya sabemos que hay entrenadores que si saben que el jugador va para tal o para cual equipo, deciden como meterlos en el congelador a lo último. Me parece que fue como muy acertado de parte de Macho y además muy maduro también, ¿verdad? De parte de él como entrenador, utilizarlo hasta el final. Entonces yo creo que hay un punto para ellos y también podremos asegurarnos nosotros de que vamos a tener un jugador profesional porque, a ver, Joshua Navarro fue un dolor de cabeza hasta el final, o sea, en el encuentro, tanto de ida como de vuelta, fue dolor de cabeza el tiempo que jugó, o sea, él se encargó de hacer lo que tenía que hacer para el equipo en el que estaba en ese momento representando, ¿verdad? Para el que le estaba dando el arroz y los frijoles y ya ahorita pues se volcará la tortilla y esperemos que dé lo mejor, aún más de lo que hizo en Alajuelense. Pero yo creo que eso es un detalle no menor que los heredianos tenemos que tomar en cuenta y darle todo el apoyo a Joshua Navarro ahora que viene para el Herediano. Sí, la verdad que sí, digamos, vamos a ver, sí, sí, estoy de acuerdo con el punto a favor de utilizarlo, pero voy a quitarle un poquito el punto, a la mitad del punto, porque también analicemos que Alajuela era lo que tenía. O sea, los cartuchos que Alajuela tenía, los tiró todos en el partido de ida. Ese era el partido que tenía que ganar Alajuela. Y Alajuela tiró Sí, total. todo su arsenal ese partido y aún así, o sea, vamos a ver, lo que quiero decir con quitarle el punto, vacilando es en el sentido de que como no tenían a nadie, entonces dicen, bueno, este mae se nos va a ir, pero bueno, como no tenemos a nadie, de ahí hay que sacarle el jugo. Y ahí es donde está el punto a favor de Oscar, decir, bueno, se va a ir, pero bueno, este mae, ya que no hay nada, de ahí saquémosle el jugo. Y estoy de Ujú. acuerdo con usted, recordemos que en el partido de vuelta, la primera situación de gol del partido fue él haciendo un giro de media vuelta que la termina atajando Carvajal, pero fue una jugada Ujú. peligrosa, digamos, ahí, Sí, o sea, estamos hablando, y estoy de acuerdo con lo que usted dice, es un jugador que se la cree. En una final, hacer sí. una jugada, una pirueta de esas, no cualquiera lo hace. Y eso es algo que también es ganancia para Heredia, porque se sabe que es un jugador que va a venir a darlo todo al equipo rojiamarillo. Ángelo Ramírez es Gilo. Sí, Ah, con razón, porque ya hace rato estaba Tienes escribe y Vargas. escribe de lo de Kenneth Vargas y yo decía, qué raro, pero ¿qué es lo de Kenneth Vargas? ¿Cuál Ángelo? Ya, si es el famoso Gilo, que siempre vacilamos con lo de Kenneth Vargas. Ve, Gilo, Sí. todo eso es culpa suya, lo de Kenneth Vargas. Ya, yo decía, qué raro, ¿quién es Ángelo? Y pone lo de Kenneth. Sí, sí, es Gilo, ahí saludos a Gilo. Sí, 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 bueno, yo creo que tenemos, a ver, un cuadro bien para el próximo torneo. Yo creo que había más incertidumbre en el torneo pasado, que se unían tantas fichas nuevas que en este que ya hay como una columna vertebral ahí bien conformada, incluso se continúa, digamos, como el tema de Pablo, que ya ha venido con el grupo, trabajando con el grupo, que ya los conoce, que además ha sido un asistente bicampeón, ¿verdad? Que ha tenido al mando, digamos, los entrenamientos en la mayoría también de las ocasiones, porque recordemos que Jafet mismo es el que ha dicho que él no podía estar en la mayoría de los entrenamientos y quien se hacía cargo era Pablo, ¿verdad? Y él simplemente a veces llegaba a dar puntos de vista o esto o lo otro, pero que Pablo estaba al frente de los entrenamientos en la mayoría de las ocasiones. Entonces yo creo que para la gente que ahorita está ya, ¿verdad? Como desde en este momento ya tirando un poquillo de que es que Pablo no tiene la capacidad, de esto y lo otro, o sea, el que también estaba ahí detrás dándole mucho soporte a Jafet, ¿verdad? Con todo el tema de los entrenamientos y la organización y tal, manejo de grupo, era Pablo Salazar. Entonces yo creo que ahorita, si nos ponemos nosotros como muy delicados, pues siempre van a haber cosas que criticar, pero yo creo que en este momento tenemos una base sólida en cuanto al grupo de jugadores. La verdad es que las salidas han sido las menos.
unas más delicadas que otras, pero la verdad es que han sido las menos. Y además, las llegadas que se han anunciado de momento, pues yo creo que bien, o sea, con excepción de esta de Cortés, que verdad que es como la que a veces desconcierta un Como poquito, un poquito de pero hay que duda, darle la sí. oportunidad, ajá, pero hay que darle la oportunidad. Entonces, muchos no estaban de acuerdo cuando llegó Ferrón, ¿verdad? Al equipo. A mí me encantaba desde siempre, Muy a buen mí me encantaba ejemplo. desde siempre, A mí diferente también. ahorita, pero a muchos no les gustaba y ahorita yo creo que todos lloran que Farrón no haya estado en el torneo pasado, ¿verdad? Por razones que ya todos conocemos, pero bueno, pues regresó y estamos todos alegres y felices porque Farrón va de nuevo para el Herediano, o sea, ya, ¿verdad? Está ahí, ya, en el Herediano, entonces ya todos felices con esa situación, pero yo creo que Walter Cortés, pues hay que darle la oportunidad, ¿verdad? Hay que darle la oportunidad y como les he dicho siempre, y se los decía la semana pasada que ya se había hablado de Walter Cortés y todo, no se había hecho la oficialidad, pero ya se sabía de Walter Cortés que llegaba. Si quieren ir a madrearlo, que vayan al estadio y lo madren ahí, para que él también sienta el acidito de lo que es la afición herediana, ¿verdad? O sea, de que tiene que cumplir y comprometerse con el equipo herediano, con todo, con el equipo, con la afición, con la institución, o sea, entonces que si lo quieren ir a madrear, vayan y lo madrean en el estadio, ¿verdad? De paso pagan la entrada o se asocian para que le den más apoyo también al club en esa parte. Pero hay que Sí, darle la oportunidad, o sea, no hay de otra. sí, sí, y hay que también analizar que una virtud que tiene Herediano es la planilla amplia que tiene, ¿verdad? Y el que se Correcto. duerme, y eso es algo que yo siempre le preguntaba a Alexander Vargas, y él mismo Ajá, él lo decía, de ahí, tengo una planilla amplia por bendición, por dicha, y el que se duerme, pierde su campo. El que se exacto. pierde, el que se duerme, el que anda en otras, pierde su lugar y hay otro que está como un toro y pidiendo puerta para salir. Entonces, viéndolo desde ese punto, esperemos que Cortés llegue a dar su granito de arena, que se meta de Ujú, lleno con el equipo, lo mejor de los éxitos, obviamente a toda la institución, pero específicamente a él, que ahorita hay una incertidumbre y mucha duda, así ujú. como le decíamos lo mismo a Williams cuando llegó, que nos quedamos como, ¿qué diablos está sucediendo? Pero bueno, al final si llegó fue por algo y si se fue también fue por algo. Entonces, ojalá que le vaya bien a Cortés y que pueda dar su granito de arena. Y yo creo que también Herediano, como vuelvo a indicar, esta opción de estos 5 títulos, también, ¿por qué no lucharlos todos? Entonces, con una planilla amplia, algunos jugadores van a tener su chance en torneo de Copa. Bueno, que también recordemos que en el torneo de Copa está la regla de poner jóvenes, donde Correcto. también los jóvenes que han venido aportando este torneo y el pasado también tengan su chance de aportar. Y yo creo que ahorita la mayor duda que estamos ahorita, no duda, sino de incertidumbre, es el tema de cuáles van a ser esos 2 fichajes de extranjeros que van a venir. Pero yo tengo la confianza de que Fuerza Herediana va a hacer su mejor trabajo y lo mejor posible para que llegue alguien que de verdad vaya a rendir. Sí, exactamente. Por ahí sabemos, lo único que sabemos es que están buscando un 9, pero no sabemos nacionalidad, no sabemos por dónde anda el asunto, no sabemos nada, ¿verdad? Pero como les digo siempre, y les hemos recalcado mucho ahorita, y lo que queda es confiar en lo que entre Jafet y Gustavo Pérez en este momento, que es el gerente deportivo que tiene el Herediano, pues decidan, ¿verdad? Porque yo creo que, como les decía, no tenemos ahorita derecho a reclamar absolutamente nada cuando la planificación ha sido tan buena, porque no, de repente no perfecta, porque obviamente han pasado cosas, pero ha sido tan buena que hemos tenido un bicampeonato. Así que, pues ¿cómo se dice esto? La eficacia ha sido al 100%. O sea, han habido errores, sí, pero han sido eficaces al 100% porque nos dieron un bicampeonato. Rudolf, yo creo que ya hemos tocado como todos los temas ahorita, ¿verdad? O sea, yo creo que ya no nos queda como nada por abarcar en este momento de Sí. lo que ha pasado con el Herediano, desde el bicampeonato hasta lo que venimos viviendo hasta el día de hoy. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Yo, desde mi parte, yo creo que el último punto que podría dar de lo que estamos Uh hablando es, -huh. y no lo hago con ánimos de tirarle a Chiroldes, pero sí queda claro Ah, como lo que hablábamos con el tema de Cortés, que el que se equivoca no se convoca.
Y un claro ejemplo, y creo que es muy acertado por parte de Jafet Soto, el Sí, haber entrecomilladamente castigado a Chiroles correcto. jugar al resto de partidos, me parece que fue muy acertado, porque si lo vemos desde el punto de vista constructivo, el Chiroldes dijo, no, ¿qué me pasó? Me dormí, que todos tenemos un día fatal, hay días que nos levantamos con el pie izquierdo, como se dice, y ese Sí, día le tocó a él y lamentablemente nos afectó mucho, y yo creo que desde el punto de vista constructivo fue muy acertado que Jafet lo dejara fuera de convocatorias y que él siente cabeza que si él va a estar en Heredia, no puede cometer ese error garrafal que cometió ese día, y creo que ese es un mensaje que también debería de recibir Cortés, con decir, bueno, vea lo que le sí, pasó a Chiroldes, no me puede pasar a mí, que obviamente es parte de la vida equivocarse, obviamente es parte del ser humano, nadie es perfecto, van a haber partidos malos, van a haber partidos buenos, pero por lo menos ese es un mensaje de autoridad para todo el jugador que vaya a llegar a Heredia, de decir, bueno, y que también yo creo que no, ese es un buen ejemplo, que lo recalquen cuando vuelva a suceder algo así. Es de, mira, fulano, recordar lo que le pasó a Chiroldes, se equivocó, estuvo fuera, entonces sí, sí, trate de sí. equivocarse lo menos posible, no como una presión negativa, sino más bien como una presión que se pueda manejar, porque de igual manera ser jugador no es nada sencillo. O sea, no, Exacto. no es nada sencillo. La gente cree, los que no son amantes del fútbol creen que el fútbol ahí es cualquier cosa, ¿no? Tiene su ciencia y tiene sus cosas, y también no es sencillo mantenerse en una institución, y más una institución tan ganadora como la de Heredia. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que eso que le pasó a Chiro el en serio tiene que ser como el ejemplo para todos. Es como cuando el chiquito, ¿verdad? Que, o sea, o la mamá que castiga al chiquito, al hijo y le sirve de ejemplo a los demás, o la maestra que castiga al niño que está poniendo problema en la clase y le sirve de ejemplo a todos los demás. O sea, muy bien lo apuntabas ahora, ese tiene que ser el ejemplo para los que vienen y para los que están también. Sí, sí, Entonces, bueno, totalmente. yo creo que sí, o sea, a ver, eh, ya ¿cómo es que se dice? Como la suerte está echada, ¿verdad? Para Chiroldes, o sea, él tiene que ver qué hacer y cómo volver a ganarse un puesto, digamos, dentro de la titular o incluso en la banca, porque recordemos que es que no estaba ni en la banca, ¿verdad? Entonces, esa parte sí fue como diciendo, o sea, el error fue grueso, aquí hay que volver a ganarse el puesto, o sea, no porque usted esté en la planilla tiene un puesto asegurado, entonces esa parte yo creo que sí es importante, le sirve también a los que vienen, logramos ser bicampeones con una planilla en su mayoría también nueva, ¿verdad? Y muchos que no habían logrado un título nunca antes en su vida profesional, entonces yo creo que eso tiene que ser motivación para lo que viene, como Totalmente. les decía yo ahora, ¿verdad? No es como que uno diga, ah, no, es que dificilísimo el tri, no, más bien es como la motivación a tope de decir, bueno, ya logramos el B, vamos por ese tri, o sea, y saber, Rudolf, que siempre que das esos datos, a mí es como que me encanta recordar esa parte de la historia, o sea, que el Herediano realmente es tan grande, ¿verdad? Que la gente no entiende la grandeza del Herediano, de dónde viene, y es de que fue campeón en el año de su fundación, fue el primer bicampeón, fue el primer tricampeón, fue el primer tetracampeón, o sea, no es que uno diga que el Herediano no ha tenido sus años de gloria, que es que esos años de sequía pues se empañaron mucho y ahí se nos fueron arriba mucho también, pero que ahorita el Herediano está recuperando el campo que Lo que realmente ya siempre tenía. ha Ya. ostentado, ¿verdad? Estoy de acuerdo, Uh -huh, totalmente, uh -huh. totalmente de acuerdo. Sí. Sí, sí, al final de cuentas, y bueno, y tenemos el centenario, bueno, tenemos dos, el que le robamos a la abuela, que de hecho aquí estoy viendo un infiltrado aquí, liguista, Ah, sí. pero, ¿cómo se llama? Sí, sí, la verdad que muy contento y orgulloso de que el destino del fútbol me diera a mí y que nos diera a todos en este presente una alegría, una gran alegría como son 15 títulos. Es que usted dice 3 4 títulos, 15, o sea, es que es Uh mucho, -huh. y ojalá que sean muchísimo más.
y ahí es donde demuestra una vez más de que nosotros lo que estuvimos estuvimos dormidos 18 años. Exacto, Bueno, tuvimos 2 rachas terribles, nosotros solo pudimos vivir una, ¿verdad? Bueno, sí, Luis Quiroz, que le enviamos saludos también, él sí vivió esas ajá, 2 rachas, pero también él sí. puede sacar pecho de decir que él también ha vivido cualquier cantidad de cosas bonitas con el Herediano. Ah, sí, 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 Entonces, exactamente. Sí, privilegiados todos realmente y de haber visto también este resurgir, como decías ahora también, ¿verdad? No solamente los jugadores tienen esa experiencia, sino entrenadores, o sea, un Jafet Soto tener este resurgir en su carrera deportiva, ahora en la parte de entrenador, ¿verdad? Dándole alegrías al equipo de sus amores y a la afición, o sea, pucha, es que de verdad uno dice Jafet Soto, inmediatamente tiene que pensar en el Club Sport Herediano, o sea, no hay cómo desligar a Jafet Soto del Herediano. Entonces yo creo que eso, pues dichosos nosotros que tengamos un ícono de ese calibre en nuestro equipo, ¿verdad? Cuando hay tantos que muchas veces, pues desgraciadamente sus equipos no tienen cómo llamar ícono a una de las figuras que hayan pasado por ahí. Entonces, totalmente. bueno, Rudolf, agradecerte mucho el que hayas estado con nosotros hoy aquí. A mí me encanta compartir siempre con Rudolf porque tiene esos datos que uno a veces, ¿verdad? Él como maneja tanta historia, a mí me encanta porque en serio, o sea, no hay como quedársele callado a un morado o a un liguista cuando está Rudolf en la mesa. Entonces, de verdad, agradezco mucho y valoro mucho el que estés aquí compartiendo con nosotros una vez más y tirándonos tantos datos interesantes, Rudolf. No, para mí es un placer siempre estar acá con vos, Glory, y especialmente en su proyecto, ¿verdad? Como lo es el Rinconcito de Glory, que también hay que recordarle a todos que se suscriban a su canal de YouTube y que ya yo también me Ahí hice estamos ya. un canal de YouTube, ahí lo abrí hace unos días atrás. Bueno, Eh, vamos a darle. Si puedes ponerse el enlace ahorita para que eh, quede aquí en la transmisión y todo el mundo empiece a darle seguir en y este ahí momento también. lo que puedo hacer es que porque ahorita no lo tengo a mano, Ah, vamos a bueno, no, ver. entonces no pasa nada. Si Pero no me lo un día pasas, de yo lo estos, comparto. sí, un día de estos que pueda otra vez aquí estar en el rinconcito, entonces lo podemos poner. Pero Claro, bueno, ahí vamos paso a paso, armándonos sí, con todo eso, porque al final la idea es que los heredianos disfruten, ¿verdad? De escuchar heredianos hablar de su equipo y no escuchar a liguistas y sapricistas hacer enredo, ¿verdad? Con el herediano, que más bien que si van a escuchar sean heredianos hablando de exacto, la institución que tanto queremos. Entonces, exactamente. todo un placer, la verdad, haber estado acá y que todo el mundo tenga una excelente semana. Mañana modo selección nacional, ¿verdad? Y esperemos Sí, que, bueno, esperemos no, ya Costa Rica está clasificado. El quedar primero o segundo es cualquier cosa porque al final se mide por el tema del ranking FIFA. Entonces, ujú, si pasara algo que no creo, pero que Trinidad ganara y queda segundo, no afecta para nada el curso. Al final, Costa Rica va a ser cabeza de ok, grupo para la siguiente ronda. ok. Bueno, ahí sí, mañana todos entonces en modo selección. Mañana mesa caliente, Rudolf. Mañana, mesa caliente, sí, vamos a hablar más que todo de lo que pasó el fin de semana con Bahamas y el tema Ujú. de las incidencias de que vayan a pasar en la segunda parte del partido de Trinidad y Tobago. Ahí medio lo vamos a narrar y a comentar, así para que todo el que esté a gusto de querer mañana ver un rato la mesa caliente a las 8, el programa Colega, más que bienvenidos. Ok, bueno, mañana entonces todos a las 8 de la noche conectados viendo la mesa caliente para apoyar a Rudolf y para estar pendientes también entonces del partido de la selección. Bueno, buenas noches a todos otra vez. Muchas gracias por estar acá, a los que estuvieron desde el inicio hasta el final, a los que se conectan, desconectan y tal. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí interactuando con nosotros. Como siempre les digo, podrían estar haciendo cualquier otra cosa y están aquí conectados interactuando con nosotros. Y a Rudolf, nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo. Como decimos siempre, ¿verdad? Esperemos que vengan muchas más y bueno, sí, compartiendo entre heredianos, que yo creo que es lo más bonito y de lo que más nos gusta, que es el fútbol y de nuestro amado equipo herediano. Sí, así es, así que buenas noches a todos y gracias a todos por sintonizar el rinconcito de Gloria. Bueno, buenas noches a todos, que tengan una muy linda semana, que Dios los bendiga.
bendiga y nos estamos viendo y hablando, si Dios lo permite, entonces el próximo lunes al ser, ahora sí, las 7 de la noche. Ya por allá les contaré si en algún momento podemos tener algún invitado especial, por ahí ando también detrás de algunas invitaciones para ver si logro alguna. La verdad es que ahorita las agendas están muy apretadas, entonces ahí estoy buscándoles más invitados. Hoy logré que estuviera Rudolf con nosotros a estas horas, ¿verdad? Entonces, por ahí agradecerle nuevamente a Rudolf, que ya se retiró. Y por ahí sigo buscando, ¿verdad? No crean que no. Pero nos vemos, si Dios lo permite y todo sale bien, el próximo lunes al ser las 7 de la noche. Que Dios los bendiga y que tengan una muy linda y bendecida semana. Buenas noches.